La historia de Elena comenzó hace años, cuando conoció a Mario en una fiesta de amigos en común. Desde el primer momento, se sintieron atraídos el uno por el otro, una conexión instantánea que los dejó fascinados. Poco a poco, se fueron acercando, descubriendo intereses y valores compartidos. La amistad floreció de manera natural, hasta que, en una noche especial, Mario reunió el coraje y confesó sus sentimientos. Para su felicidad, Elena correspondía al amor que él sentía por ella. En los años siguientes, la pareja vivió una historia de amor intensa y llena de momentos memorables. Viajaron juntos, construyeron planes para el futuro y se apoyaron mutuamente durante los desafíos de la vida. El matrimonio era el siguiente paso natural, la concreción de un sueño que ambos compartían. Así llegó el gran día. La ceremonia, cuidadosamente planeada, reunió a familiares y amigos cercanos para celebrar la unión de Elena y Mario. Todo parecía perfecto, pero, mientras se preparaba para el momento solemne, Elena no podía ignorar una extraña sensación de inquietud que la perturbaba. Se miraba en el espejo, ajustando los últimos detalles del peinado, y no podía dejar de notar la tensión en su rostro. Sus ojos, normalmente brillantes de alegría, parecían opacos, reflejando una preocupación que no podía explicar. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero la ansiedad persistía, apretando su pecho como una mano invisible. Cuando el celular de Elena vibró, sintió una punzada de aprensión. A regañadientes, tomó el dispositivo, temiendo lo que podría encontrar. Pero la curiosidad la venció y desbloqueó la pantalla. Nada podría haber preparado a Elena para lo que vio a continuación. Las fotos eran claras e innegables. Mario, su amado prometido, en momentos íntimos con otra mujer. El mensaje anónimo que acompañaba las imágenes era directo y cruel. Tu prometido te ha engañado en la víspera de la boda. El mundo de Elena se derrumbó en ese instante. Se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. Su mente giraba, incapaz de aceptar la traición de ese hombre a quien había entregado su corazón. El dolor y la rabia la sofocaban, quitándole el aire. ¿Cómo podía Mario, el hombre que había prometido amarla para siempre, haber hecho algo tan cruel? Todos los recuerdos felices que habían construido juntos parecían ahora una mentira, una farsa cruel. Elena se sentía traicionada, engañada, su mundo entero sacudido. Todo lo que había planeado, soñado y esperado para ese día se había transformado en una pesadilla. ¿Cómo podría enfrentar a los invitados, caminar hasta el altar y decir si a alguien que la había traicionado tan profundamente? Las lágrimas corrían por su rostro y luchaba por mantener la compostura. Necesitaba tomar una decisión, pero el dolor era tan intenso que parecía paralizar cada fibra de su ser. Su corazón estaba roto, y no sabía cómo podría seguir adelante. En ese momento, Elena se encontró ante la decisión más difícil de su vida. ¿Debería confrontar a Mario y exigir respuestas? ¿O simplemente huir de ese lugar, dejando atrás los sueños que habían construido juntos? Cualquiera que fuera su decisión, nada sería como antes. El dilema de Elena era devastador. Siempre había soñado con este día, imaginándolo como el comienzo de una vida feliz junto a Mario. Pero ahora, todo parecía una cruel mentira. Lo que debería haber sido un momento de alegría y celebración se convirtió en una tortura emocional. Elena se sentía traicionada, engañada, su mundo entero sacudido. Todos los recuerdos felices que habían construido juntos parecían ahora una farsa. Pensaba en las opciones que tenía delante de sí. Podría simplemente fingir que no había visto esas fotos terribles, intentar ignorar la traición y seguir adelante con la boda. Pero eso significaría aceptar el dolor y la humillación, enterrando sus verdaderos sentimientos. Otra alternativa sería confrontar a Mario en privado, exigir respuestas y tratar de entender cómo pudo hacer algo tan cruel. Tal vez habría una explicación, una justificación que pudiera aliviar el dolor. Pero, ¿tendría fuerzas para escuchar lo que él tenía que decir? Y, finalmente, la opción más drástica, exponer la traición ante todos los invitados, familia y amigos.
Sería una humillación pública, pero quizás sería la única manera de preservar su dignidad e impedir que se casara con un hombre que la había engañado. Elena pensaba en los rostros sonrientes de los invitados, que esperaban ansiosos para celebrar la unión de la pareja. Su familia, que siempre la había apoyado, también estaba allí, esperando verla caminar hacia el altar. Pero, sobre todo, pensaba en su propio futuro, en cómo seguiría adelante si aceptaba la traición de Mario. Con el corazón roto y la cabeza llena de pensamientos, Elena finalmente tomó su decisión. No podía continuar con la boda sabiendo de la terrible traición de Mario. No importaba cuánto la hiriera, no podría vivir con esa mentira el resto de su vida. Respirando hondo, Elena se recompuso. Secó las lágrimas que caían por su rostro y levantó la cabeza, decidida a enfrentar la situación de frente. No sería fácil, pero necesitaba tener valor para preservar su dignidad y su futuro. Lentamente, Elena caminó hacia el altar, donde Mario le esperaba, ansioso y sonriente, sin tener la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. A medida que se acercaba, la joven sentía la ira y la tristeza mezclándose en su pecho, creando una tormenta de emociones. Cuando llegó al altar, Elena no se arrodilló junto a su prometido. En cambio, lo miró, su mirada cargada de decepción y dolor. Mario, al darse cuenta de la tensión en el aire, la miró con confusión, sin entender lo que estaba sucediendo. Con la voz firme, pero temblando de emoción, Elena comenzó a hablar. Ya no le importaban los invitados, la familia o los planes cuidadosamente preparados. En ese momento, su prioridad era revelar la verdad y preservar su integridad. Mario, sé sobre la traición, dijo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. Recibí fotos que prueban que me engañaste en la víspera de nuestra boda. El rostro de Mario palideció, y Elena vio la culpa y el miedo extendiéndose por sus rasgos. Intentó justificarse, pero ella levantó la mano, interrumpiéndolo. No importa lo que digas. No puedo casarme contigo, no después de esto. Mi corazón está roto, y no puedo vivir una mentira el resto de mi vida. Girándose hacia los invitados, Elena los miró con determinación. Pido disculpas por esta situación, pero no puedo continuar con esta boda. Merezco más que esto. Los murmullos de los invitados llenaron el ambiente, y Elena sintió el peso de su decisión sobre sus hombros. Sabía que ese momento sería devastador, pero no podía ignorar la traición que había sufrido. Su corazón estaba roto, y no podría vivir una mentira el resto de su vida. Mario, visiblemente perturbado, intentaba negar, pero las fotos hablaban por sí solas. Suplicaba, rogaba por una oportunidad, pero Elena ya no podía confiar en él. Su dignidad y su futuro estaban en juego, y no podía simplemente fingir que nada había sucedido. El caos se instaló en la ceremonia, y Elena se sintió asfixiada por la tensión. Todas las miradas estaban sobre ella, juzgándola, esperando su siguiente acción. Pero no se dejaría afectar. Su decisión estaba tomada, y necesitaba tener valor para seguir adelante. Encarando a Mario con firmeza, Elena dijo, no puedo casarme contigo. No después de esta traición. Merezco más que esto. Se volvió hacia los invitados, su mirada cargada de determinación. Pido disculpas por esta situación, pero no puedo continuar con esta boda. El clima en la ceremonia cambió drásticamente después de la revelación de Elena. El pesado silencio que siguió pronto fue roto por una ola de murmullos y expresiones de shock entre los invitados. Algunos de ellos, aún atónitos por la situación, se acercaron a Elena, tratando de ofrecer consuelo y palabras de apoyo. La abrazaban, le tomaban las manos y expresaban su indignación con la traición de Mario. Ese debía haber sido un momento de celebración, y no podían creer que todo se había convertido en una pesadilla. Otros invitados, sin embargo, miraban a Mario con desprecio y decepción. Habían sido testigos del amor que la pareja compartía, y ahora se encontraban frente a la cruel realidad de su traición. Algunos llegaron a confrontarlo, exigiendo explicaciones, pero Mario parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Los padres de Elena,
que esperaban ansiosos ver a su hija casarse, estaban completamente atónitos. No podían creer lo que estaba sucediendo, y sus rostros reflejaban una mezcla de shock, tristeza y rabia. Aquella ceremonia, que debía ser un momento de alegría y unión, se había convertido en un verdadero caos. Cada intento de Mario de justificarse o de implorar por una segunda oportunidad parecía solo empeorar la situación. Sus palabras sonaban vacías y desesperadas, incapaces de borrar el dolor y la humillación que Elena había sufrido. La atmósfera de celebración había desaparecido por completo, reemplazada por una tensión palpable y un silencio cargado de emociones. Elena, con el corazón roto, se mantenía firme, negándose a ceder a las súplicas de Mario. Sabía que no podía confiar más en él, no después de esta traición tan descarada. Su dignidad y su futuro estaban en juego, y no podía simplemente fingir que nada había pasado. Mientras los invitados murmuraban y los padres de Elena intentaban entender lo que estaba ocurriendo, la ceremonia que debía ser un momento de alegría y unión se había convertido en una verdadera pesadilla. Todos los presentes fueron testigos de la caída de un sueño, la desintegración de una historia de amor que parecía tan perfecta. Con lágrimas corriendo por su rostro, Elena tomó su decisión final. No podía continuar allí, no podía casarse con alguien que la había traicionado tan cruelmente. A pesar de su corazón roto, levantó la cabeza con una dignidad sorprendente. Enfrentando a Mario con una mezcla de tristeza, ira y decepción, Elena dio la espalda a él y a la ceremonia que se había convertido en un verdadero pesadilla. Mientras caminaba hacia la salida, Elena sentía una mezcla de emociones. La tristeza de ver su sueño desmoronarse, la ira por la traición que había sufrido y, al mismo tiempo, un alivio por haber tomado la decisión correcta. Sabía que no podía vivir una mentira, no después de haber descubierto la verdad. Los invitados la observaban partir, algunos en silencio, otros murmurando entre sí. Algunos, conmovidos por el coraje de Elena, aplaudían su determinación en no aceptar la humillación. Otros, aún sorprendidos por la tragedia del momento, lamentaban el fin de aquella historia de amor que parecía tan perfecta. Mientras Elena se alejaba, dejando atrás la ceremonia en ruinas, sentía el peso de su decisión sobre sus hombros. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podría haber actuado de otra manera. Su dignidad y su futuro estaban en juego, y no podía simplemente fingir que nada había pasado. Con cada paso, Elena sentía el dolor en su pecho, pero también una determinación creciente. Había tomado la decisión más difícil de su vida, pero también la más valiente. Ahora, necesitaría encontrar la fuerza para reconstruir su vida y seguir adelante, dejando atrás la traición y la desilusión que la asolaban. Mientras los murmullos y miradas de los invitados la acompañaban, Elena sabía que no sería un camino fácil. Pero, con cada paso, se sentía más cerca de recuperar su integridad y de encontrar la felicidad que merecía. Su vida había tomado un giro inesperado, pero estaba lista para enfrentar los desafíos que le esperaban. Al salir de la iglesia, Elena sintió el aire fresco en su rostro, trayéndole una extraña sensación de libertad. A pesar de la devastación que sentía en su corazón, sabía que había tomado la decisión correcta. Aunque los pasos hacia adelante eran inciertos y el camino parecía arduo, Elena estaba decidida a no dejar que la traición de Mario definiera el resto de su vida. Necesitaba un tiempo para sí misma, lejos de todos los miradas y juicios, para poder reflexionar y comenzar a sanar las profundas heridas dejadas por esa dolorosa experiencia. Caminando hacia su coche, Elena sentía una mezcla de emociones. El dolor de la traición aún la consumía, pero también había un alivio por haber tenido el coraje de enfrentar la situación y preservar su dignidad. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar los desafíos que le esperaban. Sin mirar atrás, Elena subió a su vehículo y partió. Necesitaba un lugar tranquilo, lejos de todas las miradas y juicios, donde pudiera permitirse llorar, lamentarse y, poco a poco, reconstruir su fuerza interior. Mientras conducía, Elena sentía su corazón calmarse. La sensación de libertad, aunque amarga, la animaba a seguir adelante. Sabía que necesitaría tiempo y paciencia consigo misma, pero estaba decidida a no dejarse abatir por la traición.
Esta experiencia, por dolorosa que fuera, sería una oportunidad para crecer y descubrir una nueva versión de sí misma. Al llegar a su destino, un lugar sereno y aislado, Elena respiró hondo. Allí, lejos de las miradas y del caos que había dejado atrás, finalmente podría permitirse sentir todas las emociones que la asolaban. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba lista para enfrentarlo, pues su dignidad y su futuro merecían ser preservados. En los meses que siguieron a la dolorosa traición, Elena comenzó a reconstruir su vida, paso a paso. Contó con el apoyo incondicional de sus amigos y familiares, quienes la acogieron con cariño y comprensión. Poco a poco, Elena encontró fuerzas para seguir adelante, a pesar del dolor que aún la atormentaba. Dedicándose a proyectos personales que había dejado de lado, Elena redescubrió su independencia y aprendió a valorarse a sí misma. Se sumergió en actividades que la llenaban, como cursos, viajes y trabajos voluntarios, encontrando refugio y alivio en estas nuevas jornadas. Aunque el camino hacia la recuperación era largo y lleno de desafíos, Elena se mantenía firme en su decisión. Sabía que había tomado la elección correcta, por dolorosa que fuera, ya que su dignidad y su futuro merecían ser preservados. Poco a poco, Elena fue fortaleciéndose emocionalmente. Aprendió a lidiar con los recuerdos de la traición, a perdonarse a sí misma y a ver el mundo con nuevos ojos. Su confianza y autoestima se fueron reconstruyendo, y descubrió que era más resiliente de lo que había imaginado. Mientras pasaban los meses, Elena emergió como una mujer más fuerte y decidida. Había dejado atrás las ataduras del pasado y estaba lista para comenzar de nuevo, con el corazón aún cicatrizando, pero con la certeza de que su vida tenía mucho más que ofrecerle. Este viaje de superación no fue fácil, pero Elena enfrentó cada obstáculo con coraje y perseverancia. Sabía que el dolor de la traición nunca desaparecería completamente, pero aprendió a convivir con él, convirtiéndolo en una lección valiosa sobre la importancia de valorarse y de nunca renunciar a su integridad. Ahora, Elena miraba hacia el futuro con esperanza y determinación, lista para escribir un nuevo capítulo de su vida, guiada por la fuerza que había descubierto dentro de sí misma.